Jueves 16 de julio, para mí es un gusto acompañarle durante los próximos 60 minutos para llevarle los hechos más destacados tanto de Guatemala como del resto del mundo. Vamos a las noticias, iniciamos porque el Ministerio Público presentó esta mañana solicitudes de antejuicio contra 13 jueces y magistrados señalados en el caso Comisiones Paralelas 2020. Representantes de la Fiscalía Especial contra la Impunidad acudieron a la Oficina de Gestión Penal de la Torre de Tribunales para plantear las acciones. El objeto es que las personas posiblemente involucradas en hechos delictivos puedan ser despojadas de su inmunidad y sean investigadas. Las acciones van dirigidas contra funcionarios judiciales, aspirantes a magistrados de la Corte Suprema de Justicia y salas de apelaciones. Sobre este tema le estaremos ampliando detalles en esta emisión. Vamos a otras cosas porque una persona fallecida y una más herida es el saldo de un ataque armado registrado esta mañana en el interior de una peluquería en la segunda calle y primera avenida de la zona 11 de la ciudad capital, específicamente en la colonia El Progreso. Al lugar acudieron integrantes de bomberos municipales mientras investigadores del Ministerio Público iniciaron las diligencias en el lugar. Y como le informaba al inicio de esta emisión, el Ministerio Público presentó 13 solicitudes de retiro de derecho de antejuicio de magistrados y jueces implicados en el caso Comisiones Paralelas 2020. La investigación del caso surge cuando la Fiscalía descubre que el operador político y exsecretario privado presidencial Gustavo Alejos evadió la prisión preventiva en un hospital privado y se reunió con políticos y funcionarios. Sobre este tema nos amplía Edwin Pitán y nos enlazamos con él a Torre de Tribunales. Edwin, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Un saludo cordial a toda la audiencia del noticiero Guatevisión de las 13 horas. Me encuentro afuera de Torre de Tribunales y este día se presentaron fiscales del Ministerio Público a gestión penal. Específicamente son de la Fiscalía Especial contra la Impunidad y presentaron 12 solicitudes del retiro del derecho de antejuicio a funcionarios judiciales. Estas peticiones las hicieron llegar a gestión penal. Estuvieron por 1 hora y media los fiscales de la FESI en este lugar entregando estos expedientes de solicitud del retiro del derecho de antejuicio a 11 magistrados y 2 jueces. Ellos son Dasma Canina Guillén, magistrada de la Sala Quinta, Edwin Albino Martínez Escobar, magistrado de la Sala Mixta de Corte de Apelaciones, Flor de María Galvez, magistrada de la Sala Primera de Corte de Apelaciones, Heisler Pérez Domínguez, juez de primera instancia civil, Heidi Pamela Delgado de la Sala Mixta de la Corte de Apelaciones en Santa Rosa, José Alejandro Córdoba, magistrado de la Sala Primera de Corte de Apelaciones de Familia, José Luis Jesús Samayoa de la Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones de Zacatepeques, Luis Mauricio Corao, magistrado de la Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, María Eugenia Castellanos, jueza del Tribunal de Sentencia Penal de Mayor Riesgo B, Oscar Ruperto Cruz de la Sala de Corte de Apelaciones de la Niñez y Adolescencia, Rafael Morales Solares, magistrado de la Sala Segunda de Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Romeo Monterrosa, magistrado de la Sala Regional Mixta de Corte de Apelaciones de Jalapa, y Wilber Eduardo Castellanos de la Sala Primera de la Corte de Apelaciones Civil y Mercantil. Ellos son los 13 implicados en este caso de comisiones paralelas por la FESI. Esta investigación ha surgido luego que los fiscales de la FESI descubrieran que el operador político y exsecretario privado presidencial Gustavo Alejos evadiera la prisión preventiva
en un hospital privado y se habría reunido con políticos y funcionarios para fraguar una elección irregular de las magistraturas de las Cortes Nacionales, y estas personas a las cuales hoy han solicitado el retiro de antejuicio en gestión penal estarían implicadas en estas negociaciones según la investigación de la FESI. Este es mi reporte desde Torre de Tribunales con imágenes de María René Gaitán, Edwin Pitán. Muchísimas gracias, Edwin, por este informe. Por supuesto que nosotros le vamos a estar dando seguimiento a este tema en la emisión estelar de Noticiero Guatevisión a las 9 de la noche. Esté pendiente. Vamos con información departamental porque después de 4 meses, autoridades del área de salud central de Quiché dieron a conocer los datos de casos de COVID-19 en 17 municipios, en los cuales Santa Cruz, la cabecera departamental, es la que más casos de coronavirus presenta. Nuestro corresponsal Héctor Cordero tiene detalles sobre este tema. Héctor, bienvenido, buenas tardes. Nimsi, muy buenas tardes. Te saludo desde Santa Cruz del Quiché. Y pues 4 meses tuvieron que pasar para que las autoridades de salud informaran del número de casos de COVID-19 que se registran en la zona del área de salud central, específicamente de 17 municipios de Quiché, pero lo que destaca son los 74 casos que se registran en la cabecera departamental, que por cierto es el municipio que más casos tiene en esta área de salud. En total tenemos 74 casos en Santa Cruz. Las zonas más afectadas pues son la zona 2, zona 1, zona 3, zona 4 y tenemos 2 casos en zona 5. De los 17 municipios que nosotros cubrimos, tenemos un total de 102 casos. 102 casos de COVID-19 se registran en los 17 municipios que integran el área de salud central en Quiché, y no se conoce cuántas personas están en cuarentena. Esta es la información que se genera desde el departamento del Quiché. Lo saluda Héctor Cordero. Muchísimas gracias, Héctor, por esta información. Vamos ahora a Suchitepeques porque bomberos municipales de Cuyotenango afrontan una crisis económica al grado que analizan suspender el traslado de pacientes y atención de servicios de enfermedad común. Denunciaron que durante los últimos 2 meses solo han recaudado el 20% del presupuesto que necesitan para funcionamiento. Marvin Tunches nos informa sobre la situación. Adelante, Marvin. Nimsi, buenas tardes, un gusto saludarte y un gusto saludar a la audiencia de Noticiero Guatevisión. El día de hoy me encuentro ubicado en el municipio de Cuyotenango, Suchitepeques, y es que los bomberos municipales departamentales de esta localidad dieron a conocer que no cuentan con recursos económicos para adquirir insumos de protección para los elementos. Además, no cuentan con el recurso para sufragar los gastos de combustible de los servicios que prestan en 5 municipios. Todo el mundo pues sabe de que nosotros nos mantenemos de recaudaciones económicas por medio de alcancías y otras actividades. Lamentablemente, hoy que nosotros recaudamos, pues la respuesta de las personas muchas veces es negativa, ya de que casi todo el mundo está en la misma situación sin trabajo. Y esto pues la cantidad de servicios no se detienen, la cantidad es mayor cada día. Se ha pensado venir y solo atender emergencias, que es donde pues nosotros tenemos que acudir de una u otra manera a un hecho de tránsito donde hay personas atrapadas, pues no podemos nosotros decir no, pero sí hemos pensado en lo que es el servicio de segunda salida, con lo que son servicios de enfermedad común, pues sí hemos pensado venir y pues decirles a las personas pues de que definitivamente no es que no queramos, sino que las posibilidades pues no nos están ayudando, y pues decirles que pues que sí se busque un medio para poderse trasladar. La crisis económica es tan aguda que, según dieron a conocer los bomberos, la recaudación no ha logrado llegar ni siquiera al 20% del presupuesto que utilizan mensualmente para el funcionamiento de esta estación, por lo cual solicitan el apoyo de la población para continuar trabajando. Hasta aquí mi reporte, con esto regresamos al estudio. Para Noticiero Guatevisión reporta Marvin Tunches. Muchísimas gracias, Marvin. Vamos ahora a temas de salud, porque la especialista en nutrición Fátima González nos da consejos de una cena ideal para conciliar el sueño. Veamos.
Es importante recalcar que todos los tiempos de comida son importantes durante el día, ya que muchas veces tratamos de evitar la cena cuando estamos en un proceso de dieta o de reducción de peso. Pero nosotros y nuestro organismo sigue funcionando aun cuando dormimos. Por eso es importante hacer la cena. Lo ideal para dormir mejor es consumir una cena liviana, ya que los alimentos muy pesados nos hará difícil la tarea de conciliar el sueño y mantenerlo de una forma reparadora. Estos alimentos difíciles de digerir suelen ser alimentos fritos que tengan mucha grasa en su preparación, alimentos que tienen fibras muy difíciles para el cuerpo de digerir y metabolizar, como por ejemplo las carnes rojas, ¿sí? Y alimentos irritantes como por ejemplo el café y las bebidas alcohólicas. Si dentro de nuestra cena incluimos estos alimentos, va a ser difícil que podamos dormir de manera fácil y sencilla. Así que es necesaria una cena liviana que incluya todos los grupos de alimentos, proteínas, carbohidratos y grasas, pero en cantidades más pequeñas, como por ejemplo una tortilla, un huevo y un poco de tomate y cebolla picada, o un poco de pollo desmenuzado, una tortilla y un vaso de incaparina bebible o leche. Para el noticiero Guatevisión, Pamela Valdés. Vamos ahora con información internacional porque las autoridades de la región española de Aragón ordenaron el sacrificio de casi 100.000 bisones tras comprobarse que muchos de ellos estaban infectados de coronavirus. La granja se encontraba bajo inmovilización cautelar sin que animales o productos derivados pudieran salir de ella, a raíz de que 7 trabajadores dieran positivo a COVID-19. Desde entonces, las autoridades aplicaron sucesivas pruebas a los animales hasta que los últimos resultados indicaron que un 87% de la muestra dio positivo, llevando a las autoridades a tomar la decisión de sacrificarlos para evitar riesgos a la población. La pandemia podría provocar una conmoción histórica en el mercado alimentario global. Así lo ha dado a conocer varias organizaciones donde indican que con una caída de precios en la agricultura y un deterioro de la calidad de la alimentación en la población más pobre se puede ocurrir. Según el informe presentado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO, sobre la agricultura en esta década, el documento con previsiones entre 2020 y 2029 alerta de un escenario inicial sobre los efectos a corto plazo de la crisis del coronavirus en el que el mercado de la comida vivirá un paro significativo y donde se ha dado a conocer que esto será como resultado de las menores rentas y un desempleo generalizado. Una con 13 minutos. Nosotros vamos a hacer una breve pausa, pero le hacemos la invitación para que continúe en la emisión en directo de Noticiero Guatevisión. Ya volvemos. Gracias por continuar en la emisión en directo de Noticiero Guatevisión. ¿Cuáles serán las condiciones del clima para las próximas horas? Pamela Valdés nos lo cuenta a continuación. Pamela, buenas tardes. Muy buenas tardes, muy buen provecho a todos los que nos acompañan a través de la señal de Guatevisión. Es momento de brindarles la información del clima para las próximas horas en los diferentes departamentos de nuestro país. Como ustedes pueden observar en esta imagen satelital, continuamos con cielos parcialmente nublados en la mayor parte del periodo y en la mayor parte del territorio nacional, donde no se descarta la probabilidad de lluvia y actividad eléctrica, principalmente en horas de la tarde y parte de la noche, especialmente sobre la franja transversal del norte. Y a continuación le damos a conocer a través de la gráfica del territorio nacional las condiciones a esta hora de la tarde y se pronostican principalmente lluvias para los departamentos ubicados en la meseta central, en las Verapaces y en el departamento de Izabal, mientras que al norte, específicamente el departamento de Petén, esperamos condiciones de cielos parcialmente soleados. Para el occidente, los departamentos ubicados en la región oriental y en la costa sur se espera principalmente tormentas eléctricas. Y las condiciones a continuación en los próximos 3 días, específicamente en la ciudad capital, esperamos principalmente lluvia para el viernes con una temperatura máxima de 26 grados centígrados. Para el sábado, el inicio del fin de semana, esperamos tormentas eléctricas con una temperatura máxima de 26 grados centígrados. Y para el domingo, principalmente lluvia con la misma temperatura de 26 grados centígrados. Y por último, a la salida del sol, esperamos mañana a las 5:42 de la mañana y se ocultará a las 6:35 de la tarde. Hasta aquí yo con la información del clima. Que tengan una excelente tarde.
Excelente tarde para ti también, Pamela. Este jueves, autoridades de salud y gobernación, tras reunirse de forma virtual con 29 representantes de hospitales privados de Huehuetenango, definieron los protocolos para atender a pacientes con coronavirus. Los costos en la vía privada están a la discreción de los centros asistenciales. Es Mike Castillo quien nos tiene los detalles desde Huehuetenango. Mike. Gracias, muy buenas tardes en el estudio NIMSI, a usted que está pendiente de Noticiero Guatevisión. Esta mañana el gobernador departamental, autoridades del área de salud han tenido una reunión virtual con los representantes de por lo menos 29 hospitales privados de esta cabecera departamental y de algunos municipios. Varios temas fueron abordados y sobre todo los protocolos a seguir en el caso de quienes sí decidan atender a pacientes con coronavirus. Los costos son bastante elevados, al menos así lo asegura el gobernador. Unos hospitales que sí lo van a hacer y hay otros que manifestaron el día de hoy que no van a atender a pacientes con COVID. Es decir, es una decisión de ellos para esta determinación, pero hay un porcentaje alto que dijeron que no van a hacer la atención. Existe una guía de manejo de pacientes con COVID-19 o de sospechosos con COVID-19. Esas guías ya ellos las tienen. De todos modos, el día de hoy, uno de los acuerdos y compromisos fue socializar de nuevo esta guía para que... De acuerdo con lo que se ha hablado en esta reunión, son pocos los hospitales privados que atenderán pacientes de coronavirus. No se detalló quiénes estarán prestando estos servicios. El costo de hospitalización puede ser entre los 4,000 y 8,000 quetzales diarios. Si el paciente necesita utilizar un ventilador mecánico, los costos podrían ser de 30,000 quetzales. A esto habrá que agregar que ya se encuentran saturados los hospitales distritales de Varillas, San Pedro Necta y en el caso del hospital regional en la cabecera departamental ha rebasado también su capacidad, por lo que se está haciendo el llamado a respetar las medidas para prevenir el coronavirus. Es el reporte que tengo a esta hora. Con esta información regreso con ustedes al estudio. Desde Huehuetenango reporta Mike Castillo, Noticiero Guatevisión. 1:23. Gracias por continuar en la emisión en directo de Noticiero Guatevisión. 5 jóvenes señalados de participar en una fiesta clandestina en la mueblería O3 el pasado 12 de junio se presentaron al juzgado segundo penal donde se realiza la audiencia de primera declaración. Se trata de Daniel Zarco, Augusto Morales, Ricardo Cova, Cristian Wandel y Gabriel Quiñones Arzú, quienes se presentaron junto a sus abogados en donde el Ministerio Público les imputa el delito de contravención de medidas sanitarias. Los implicados escucharon la imputación del Ministerio Público, la cual se basó en la presentación de videos y fotografías de citada fiesta. En audiencia, los fiscales del Ministerio Público tuvieron problemas técnicos para reproducir los videos que forman parte de los indicios. La jueza otorgó 10 minutos para la exposición de los indicios, pero no pudieron presentarlos y se entregó una copia de ese expediente a los abogados de los jóvenes señalados. Nuestros televidentes nos comparten videos e imágenes como también denuncias a través de la vía de WhatsApp de Guatereporta, el 4003-3859, que nos han compartido. Lo vemos a continuación. Enerkids, la leche de soya que recomiendan los pediatras para nutrir a tus hijos y cuidar su salud. Encuéntrala en todos los supermercados del país. Presenta. Nuestro televidente Haroldo se reportó desde el barrio El Porvenir en Monjas, Jalapa, para denunciar que el agua entubada que llega a su casa está contaminada. La denuncia da cuenta que los vecinos están preocupados porque el agua que los abastece puede enfermarlos debido a la presencia de gusanos, por lo que pide a las autoridades de salud que intervengan en este caso para evitar brotes de diarrea u otras enfermedades. Antonio Rodríguez se reportó desde Escuintla para dar a conocer que enfrente al cementerio general y en la entrada a la colonia La Ceiba comenzaron a colocar ventas de comida en la vía pública sin que exista el distanciamiento social. Nuestro televidente pide a la Policía Nacional Civil y de la municipalidad local que tomen cartas en este tema, ya que aún no existen las condiciones para que estos negocios funcionen.
Los paisajes o el contacto con la naturaleza nos brindan estímulos que nos alejan de las rutinas y liberan la creatividad de las personas. Los expertos han descubierto que las personas que son capaces de hacer contacto con la naturaleza pueden convertirse en una fuente de inspiración o pueden encontrar la relajación. Por esta razón les mostramos estas estampas que nos compartieron nuestros televidentes Ismael de León, Jorge Calderón, Naomi y Guillermo López. Enerkids, la leche de soya que recomiendan los pediatras para nutrir a tus hijos y cuidar su salud. Encuéntrala en todos los supermercados del país. Presentó. Vamos con información que surge en Quetzaltenango porque el Hospital Rodolfo Robles, que se especializa en atención a pacientes con problemas pulmonares y de tuberculosis, habilitó un área para COVID-19 y ante el incremento en el número de contagios en el departamento, su capacidad ya está en un 90%. Nuestro corresponsal Raúl Juárez amplía esta información. Raúl, buenas tardes. Muy buenas tardes, Nimsi. Quiero contarte que me encuentro a las afueras del Hospital de Especialidades Rodolfo Robles de Quetzaltenango, que durante estos días fue habilitado como un tercer hospital público, digámoslo así, en recibir pacientes de COVID-19. Hasta el momento se tiene indicado que ya está ocupado esta área en un 90% de su capacidad, por lo que las autoridades buscan ampliar esta situación. Esto ante el rápido crecimiento de personas contagiadas en el departamento. Tenemos 4 pacientes sospechosos y 5 pacientes positivos. Sí, así es, tiene una capacidad para 10 camas, según los lineamientos de la OMS. Y sí, en efecto, estamos en el trámite de poder abrir una nueva área de 10 camas más, ¿verdad? Entonces quedarían 10 para pacientes sospechosos y 10 para pacientes positivos. Bueno, originalmente se dijo que aquí iban a estar los pacientes COVID positivo, eso fue antes de que estuvieran los temporales. Afortunadamente, pues el presidente realizó los temporales, ¿verdad? Que eso vino a ayudar a los hospitales para que no estuvieran colapsados desde el principio de la pandemia. Ahora ustedes saben que hay bastantes casos a nivel nacional. En esta ocasión pues se trató la situación actual de cómo estamos. Tenemos 1.254 casos para el departamento de Quetzaltenango. Dentro de ellos han fallecido 54 personas. Eso quiere decir que el 4.3% de las personas contagiadas han fallecido. 416 personas recuperadas, 783 personas en fase activa. Según la situación de los hospitales de acá de Quetzaltenango, quiero contarte que el Hospital Regional de Occidente, por ejemplo, ya amplió sus instalaciones de COVID-19, esto debido al colapso que se tuvo en el área de intensivo, mientras el Hospital Temporal de Quetzaltenango también ya ha tenido un 80% de su capacidad, según el último reporte, y este sería el tercer centro asistencial también que está llegando al límite. Vamos a estarle dando seguimiento a esta situación de los hospitales de acá de Quetzaltenango. Yo regreso al estudio para Noticiero Guatevisión, Raúl Juárez. Muchísimas gracias, Raúl. Estaremos muy al pendiente sobre la situación que se vive en los hospitales de la ciudad altense. Un grupo de maestros del sector público se congregó en la unidad financiera del Ministerio Público para exigir el pago de hasta 7 meses de salario que les deben. Felipe Garrán nos lo cuenta desde el lugar de los hechos. Felipe, te escuchamos. Buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal, Lindsay? Buenas tardes. Estamos ahora mismo en el edificio Rabí, donde se encuentra la unidad financiera del Ministerio de Educación. Aquí, desde tempranas horas de la mañana, un grupo de profesores de distintas escuelas e institutos públicos del país se reunieron para exigir el pago. Hay algunos de ellos que llevan hasta 7 meses sin cobrar el sueldo que les corresponde, y eso hay que decirlo, han seguido trabajando aún en estos meses de pandemia. Vamos a escuchar el testimonio de algunos de estos maestros. Realmente estamos exigiendo el pago de nuestro salario desde hace 7 meses, pero por lo visto no nos quieren atender. Salen a decir de que el licenciado no va a bajar y que van a mandar una hoja en donde ponemos nuestro número de teléfono, pero jamás nos llaman. Yo por lo menos ya llevamos 7 meses y algunos compañeros ya llevan más tiempo también, y no hay respuesta ni de la departamental ni de parte de ninguna autoridad de aquí.
no nos dicen cómo está nuestro expediente, ya son 7 meses que no podemos sobrevivir sin salario, sin bono 14, y lo peor de todo es que nadie nos da información. Eso es lo que nosotros venimos a pedir, información de cómo está nuestro expediente. Como decía al inicio, son de distintas escuelas e institutos del país. Hay gente que ha venido incluso de tan lejos como Cobán. Tras varias horas de estar aquí, pues fue aproximadamente a las 8 de la mañana que comenzaron a reunirse. Un encargado de recursos humanos de la entidad, de la unidad financiera del Ministerio de Educación, salió a dialogar con ellos para explicarles cuál es la situación. No hay capacidad en función del tiempo que a nosotros nos dé la oportunidad de cumplir con el pago de todos. Y hemos trabajado de día, de tarde, de noche, de madrugada, y lo hemos hecho con mucho gusto, porque así como ustedes, nosotros también somos trabajadores. De acuerdo con este encargado de recursos humanos, la pandemia también les ha afectado a ellos porque han estado trabajando con menos personal del necesario para llevar a cabo todos los procedimientos con estos perfiles. Sin embargo, es verdad que esta problemática, hay gente que se queja de no haber recibido su sueldo en los últimos 7 meses, pues venía de antes de la pandemia y ha sido precisamente la crisis sanitaria y económica por COVID-19 lo que la ha agravado. Con imágenes de Carlos Hernández, yo vuelvo contigo al set principal, Ninsi. Muchísimas gracias, Felipe, por tu informe. Fuertes lluvias y vientos dejaron sin techo varias viviendas en Izabal en la semana última. Se ha dejado sentir un mal temporal, por lo que se previene que la población pueda seguir siendo afectada debido a estas torrenciales lluvias. Donny Stewart tiene el detalle del tema y nos enlazamos con él. Donny, buenas tardes. Gracias, Nimsi, muy buenas tardes. Así es, nosotros nos encontramos acá en Puerto Barrios, Izabal, donde una fuerte lluvia y vientos provocaron afectación a varias viviendas, específicamente del casco urbano. Esto pues tomó de manera sorpresiva a los pobladores porque se dio en horas de la tarde del día de ayer, y según las autoridades de la Conred, al menos 18 viviendas resultaron con daño, afectando a 108 familias. Vamos a escuchar lo que indican las autoridades de Conred. Al tener el contacto lo caliente con lo frío, pues provoca estos vientos abruptos, ¿verdad? Que fue sensible en todo el municipio de Puerto Barrios. Este pues formándose, ¿verdad? Provocó pues varios despechos de casas, también caída de árboles, no solo en el municipio de Puerto Barrios, sino que también en el Estor, en el área de Río Dulce, en el área de Morales, ya coordinado ahí con Zona Vial 11, ¿verdad? Amigos de las municipalidades y pues por supuesto todas las personas que se hicieron presentes, los vecinos, ejército, bomberos voluntarios, trabajando en coordinación para poderle apoyar a estas familias pues, que quedaron afectadas a este siniestro, despechando sus viviendas y algunos árboles que cayeron sobre las mismas. El presidente Alejandro Yamatei estará visitando los lugares afectados por la lluvia y el viento. Asimismo, pues se busca tener un mecanismo de apoyo a quienes resultaron damnificados. Voy a regresar con ustedes al estudio. Reportó desde Izabal, Donny Stewart. Donny Stewart desde Izabal dándole seguimiento a las condiciones climáticas que se viven en ese departamento. Ahora nos vamos a enlazar con Andrea Domínguez porque la Coprecovid ha señalado que al día se realizarán al menos 5,000 pruebas para detectar casos de coronavirus en el país. Sin embargo, una recolección de datos evidencia que existen municipios donde las pruebas son mínimas en los últimos 4 meses. Andrea, te escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes, Nimsi. Muchas gracias. Así es, y es que dentro de los informes recopilados por el Laboratorio de Datos, que obtiene esta información a través de los informes que el propio Ministerio de Salud traslada al Congreso de la República, hasta el 12 de junio habían varios municipios que tenían menos de 200 pruebas realizadas, pero dentro de ello también una de las cosas más preocupantes es que incluso hay municipios que tienen menos de 1 o 2 pruebas realizadas y hay algunos que tienen 0 pruebas hasta el momento realizadas. Me acompaña Óscar Chávez, fundador y analista del Laboratorio de Datos. Óscar, que nos cuente un poco cómo se maneja esta información que ustedes obtienen y cuáles son aquellos municipios que más pruebas tienen, pero también los que menos pruebas tienen. Hola, muchas gracias. Sí, nosotros recopilamos esta información directamente del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud a través de solicitudes de la información.
solamente nos proveen los datos cada semana o cada 2 semanas, el total acumulado por municipio. No tenemos todavía el desagregado diario. Por esta razón no podemos nosotros calcular con exactitud cuál es el semáforo al día de hoy de las últimas 2 semanas. Sin embargo, usando los datos últimos que tenemos al 12 de julio, podemos ver aquí en el mapa que la mayoría de los departamentos tienen menos de todo lo que se ve en rojo en el mapa son municipios con menos de 200 pruebas realizadas desde febrero, es decir, desde el principio de la epidemia. Vemos en naranja y en verde los municipios en donde se concentra la mayor cantidad de pruebas realizadas, más que todo en el área central. Consecuentemente, la mayoría de los casos se reportan aquí en rojo, se puede ver el área de San Marcos y el área central. Hay una correlación directa entre la cantidad de pruebas que se han realizado y la cantidad de casos en los municipios. Esto es bastante preocupante porque si el semáforo se va a implementar utilizando únicamente los indicadores de incidencia y de positividad, estos dos dependen directamente de las pruebas, y si no se realizan pruebas en el territorio no se puede saber la situación verdadera de la epidemia en todo el territorio. Podemos observar en este mapa que ustedes manejan que prácticamente el área roja, digamos, es prácticamente aquellos que suman más de 200 pruebas. Incluso en el informe que ustedes entregan se puede observar que son alrededor de 8 municipios los que más pruebas acumulan. Guatemala, que tiene cerca de 31.034 pruebas realizadas hasta el 12 de julio, pero también hay municipios que incluso llegan a tener solamente una prueba, como lo es Santa Eulalia, San Gaspar. ¿Lo verde qué significa? En este caso, este es el mapa de incidencia de casos, es decir, cuántos casos nuevos hubieron entre el 19 y 29 de junio. Podemos ver que la mayoría de los casos se concentra en el área central y en el área de San Marcos, ¿verdad? Sin embargo, como le comentaba, en este otro mapa es totalmente el inverso de los colores, porque esta es la cantidad de pruebas. Es decir, donde hay más pruebas, los lugares en donde se identifican casos. Que son prácticamente la mayor cantidad de casos. Sí, al día de hoy contamos 278 municipios con menos de 200 pruebas en total, y como usted lo mencionaba, por lo menos 9 municipios donde no se han realizado pruebas. Óscar, si bien la realización de pruebas va a ser vital y fundamental para que el país se pueda habilitar a través de este semáforo epidemiológico, ¿cómo se deberían de estar realizando o distribuyendo estas pruebas, teniendo en cuenta que si podemos observar todo lo rojo es donde incluso han sido menos de 200 pruebas? Podemos observar incluso hay 9 municipios que tienen únicamente una prueba realizada. Si bien son aquellos municipios o departamentos que menos casos tienen, por ende se podría señalar que la incidencia de menos casos se debe a las menos pruebas que se están realizando. Definitivamente, donde no hay pruebas o hay muy pocas pruebas, no se van a identificar los casos. Sin embargo, con los datos que ya se tiene, es posible realizar una priorización de los territorios para ver en dónde se necesita realizar más pruebas. Si vemos aquí, tenemos las gráficas para San Marcos, Quetzaltenango, Suchitepeques, Escuintla y Zacatepeques. Son los departamentos en donde los casos han crecido con mayor aceleración en los últimos días. De esta manera, el propósito del semáforo es tomar medidas diferenciadas según los territorios. Sin embargo, de igual manera es necesario priorizar los municipios en los cuales hay que aumentar la cantidad de pruebas, pero dramáticamente. Nosotros en este otro mapa hemos sobrepuesto sobre la cantidad de pruebas realizadas por municipio todos los centros de salud y hospitales del primero y segundo nivel de salud, haciendo referencia a que sí existe suficiente, si existiera a disposición del Ministerio para realizar pruebas en cada uno de estos centros, sería posible, siempre y cuando se descentralice la realización de pruebas. Esto es parte de los datos que hasta el momento va recopilando la Organización Laboratorio de Datos, teniendo en cuenta que es muy vital la realización de estas pruebas. Ya la Coprecovid ha señalado que esperan estar realizando al menos 5,000 pruebas al día, pero de momento en promedio lo que hace el Ministerio de Salud son alrededor de 1,600 pruebas diarias. En los últimos 2 días han sobrepasado las 2,000 pruebas, pero la gran mayoría se sigue evidenciando que se realiza en los departamentos que presentan mayor
mayores casos, como lo es el departamento de Guatemala, Escuintla, Quetzaltenango y San Marcos, así como El Progreso. Esperemos ver qué es lo que dicen o señalan las autoridades también del Ministerio de Salud, ya que se les ha cuestionado en varias ocasiones sobre cómo será la distribución de todas estas pruebas, teniendo en cuenta que también las áreas de salud de varios departamentos, así como hospitales, se encuentran adquiriendo. Con esta información y con imágenes de Miriam Figueroa, yo regreso con ustedes a Estudios Centrales. Muchísimas gracias, Andrea. Andrea Domínguez le ha estado dando seguimiento a todo el tema de las pruebas implementadas tanto en los municipios del departamento de Guatemala como en todo el país. Nosotros le vamos a estar ampliando esta información en nuestras próximas emisiones. Nosotros vamos a hacer una nueva pausa, pero ya volvemos con más noticias en la emisión en directo de Noticiero Guatevisión. Del 1 al 15 de julio los empleados debieron haber recibido el bono 14. Si usted es uno de ellos, ponga mucha atención porque Paula Osaeta entrevistó a un experto en finanzas personales quien le dará algunos consejos para saber cómo utilizar este beneficio durante esta crisis. Paula, buenas tardes. Nos enlazamos contigo, te escuchamos. Hola Nimsi, buenas tardes. Sí, ayer se venció el plazo para que las empresas pudieran entregarle a sus empleados el tan esperado bono 14. Normalmente este beneficio es utilizado para pagar deudas, para comprar algo que desde hace tiempo se quería comprar y para hacer arreglos en la casa, por ejemplo. Sin embargo, en medio de la crisis generada por la pandemia, el bono 14 debería utilizarse de manera diferente, siempre dejando un porcentaje para el ahorro. La gran mayoría que están pasándolo más complicado y que están viviendo cheque a cheque, mi consejo sería, tal vez se va a oír muy simple, pero creo firmemente que es el mejor camino, en establecer un fondo de emergencias al menos de 1,000 quetzales. 1,000 quetzales como mínimo tenerlo disponible en mi bolsa para cualquier emergencia que yo pueda tener. Y hacer esto hasta lograr tener al menos 3 meses ahorrados de mis gastos mensuales. Ese es el mínimo. Si dado caso, con todo mi bono 14, no alcanzo esos objetivos, seguir esforzándome, vendiendo cosas que tenga en casa y todo para poder tener esa solvencia. César Tánchez, que es experto en finanzas personales, también recomienda a los trabajadores que no utilicen en esta ocasión el bono 14 para pagar o dejar el saldo de la tarjeta de crédito a cero. Si mi situación está precaria, yo no lo haría, porque hay mucha incertidumbre de qué va a suceder en el tiempo. Esta se volvió una carrera de resistencia y no una de velocidad. Entonces, sea muy cauto con los recursos que tiene. Si puede seguir pagando los mínimos, pagando los convenios de pago, sígalo pagando. Una vez llegó a tener ese respaldo de ahorro que le he mencionado, entonces pensemos usar los excedentes para bonos de deuda, para reemplazos de artículos electrónicos. Hombre, de no saber si el próximo mes continuará con su trabajo, mantiene preocupados a un propio negocio, por lo que invertir una parte del bono 14 es una buena opción, pues la idea es ver ganancias en unos meses. Esta es la información que tengo, espero que tomen en cuenta estas recomendaciones. Regreso contigo al estudio, Nimsi, buenas tardes. Muchísimas gracias, Paula. Era Paula Osaeta brindándonos estas importantes recomendaciones sobre cómo utilizar el pago del bono 14 si usted ha sido de las personas que se ha visto beneficiada con este derecho laboral. La Superintendencia de Administración Tributaria presentó su plan de trabajo para este año, donde se busca fiscalizar las ventas en línea que han aumentado en el país. Además, el superintendente mencionó que la brecha fiscal es de más de 2,000 millones de quetzales. Entre los planes que la Superintendencia de Administración Tributaria tiene para este año está fiscalizar todas las ventas en línea, sobre todo ahora que la mayoría de comercios en el país han adoptado esta modalidad para poder continuar sus ventas y operaciones en medio de la pandemia. El superintendente Marco Livio Díaz confirmó que el mes pasado firmaron un convenio con el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias para la creación de un módulo que controle los movimientos que se hacen en línea. Eso lleva su tiempo porque es un software novedoso que no existe, está en proceso ahorita de diseño y de programación. Con nuestras conversaciones de energía esperamos tenerlo listo
para marzo o abril del año entrante, o más tardar más. Es un proceso un poco tardado. Díaz dijo que se tiene un segundo plan, que es el de la Intendencia de Recaudación, que se llama Contact Center. Este ayudará a los que venden en las redes sociales y fiscalizará todos los anuncios que ahí aparezcan. Sí, hay una sección destinada a controlar todos los anuncios que aparecen ahora en las redes sociales, en las diferentes redes, para verificar que estén facturando y que están registrados ante la administración tributaria. Asimismo, el superintendente mencionó cuál es la brecha de recaudación acumulada al 30 de junio, siendo de 2.618 millones de quetzales. Los resultados en cantidades brutas a junio de una meta programada de 30.881 millones, se recaudaron 28.263. La fecha final para este año la estimamos en 6.918 millones. De acuerdo a los datos macroeconómicos y el comportamiento más económico que presenta nuestro país. Díaz añadió que ya se ha acordado con las autoridades del Ministerio de Finanzas cuál será la recaudación para el próximo año. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta. Varios artistas guatemaltecos se han visto afectados por el COVID-19, pero esto no ha impedido para que sigan esforzándose por buscar el sustento diario. Veamos la siguiente historia. Con una mochila en su espalda llena de sueños, metas, 5 pelotas, 3 masas y un plato chino para malabares, Daniel Morales, de 25 años, sale a las calles de zona 1 y 9 para entretener a los conductores por 40 segundos en cada parada de semáforo. Los artistas decimos, no se vive de aplausos, ¿verdad? Y eso es correcto, realmente los aplausos no me dan de comer, no me llenan el estómago, ¿verdad? Entonces a veces sí pedimos que por lo menos nos apoyen, ¿verdad? Que sí colaboren con lo que es con nosotros, ¿verdad? Ya que lleva años de práctica, ¿verdad? No es algo que se aprende de la noche a la mañana. Desde la llegada de coronavirus al país, Daniel se ha visto afectado económicamente, ya que actualmente logra cubrir su hospedaje y alimentación del día, pero sin olvidar su motivación para salir a trabajar. Al momento de nosotros realizar pues lo que es nuestros actos, nuestra presentación, nuestro show, ¿verdad? Ver esa emoción en la gente y ver que realmente están sorprendidos al ver lo que nosotros realizamos, ¿verdad? Que es algo realmente que nos llena y que nos satisface, ¿verdad? Realmente como ser humano, porque vemos esa sonrisa, ¿verdad? Que nosotros estamos causando. Hace 3 años que Daniel se dedica a esto y parte de sus ganancias son para continuar comprando implementos, quien en un futuro busca superarse y representar al país con su arte. Para Noticiero Guatevisión, María René Barrientos. Nosotros vamos a hacer una breve pausa, pero ya volvemos con la información en el mundo de los deportes. Gracias por continuar con nosotros. Varios sectores de Huehuetenango lamentaron que debido a la pandemia, en la Contraloría General de Cuentas no se reciben denuncias por irregularidades en el gasto público, por lo que se encuentran a la deriva pese a los procesos de auditoría social que se realizan. Integrantes del colectivo departamental de auditoría social expresaron su preocupación, pues intentaron interponer denuncias por irregularidades en alcaldías y por falta de control del gasto público por la pandemia del coronavirus. Sin embargo, en la Contraloría General de Cuentas de la Nación no atienden, por lo que no hay a dónde acudir. No se encuentre a disposición de la población en este momento, de verdad que preocupa porque no sabemos a quién acudir. Le hacemos un llamado a la Contraloría General de Cuentas que por favor implementen algún mecanismo para que nosotros, los ciudadanos, podamos denunciar todo tipo de arbitrariedad que se den en las municipalidades. Algunos alcaldes incluso dicen que no pueden presentar denuncias ante la Contraloría sobre hallazgos en obras que se iniciaron en la administración anterior. La municipalidad bajo reserva. Hemos ya detectado algunas anomalías a nivel administrativo, pero desafortunadamente pues la Contraloría está cerrada y está enfocada a otros aspectos
que van relacionadas más que todo al gasto público. De acuerdo con el colectivo, una de las principales preocupaciones es porque en la mayoría de municipalidades se realizan compras directas por parte de los alcaldes y no existe control de esos gastos. La opacidad en medio de la pandemia es aprovechada por funcionarios ediles ante la falta de control. Desde Huehuetenango reporta May Castillo, Noticiero Guatevisión. Nos vamos a despedir porque el zoológico de Singapur tuvo su primer nacimiento. Se trata de una especie de lémures en peligro crítico en más de una década. A pesar de haber nacido a principios de este año, recientemente se han convertido en una atracción debido a las medidas por el confinamiento del coronavirus. Con estas impresionantes imágenes nos vamos a despedir y le hacemos un recordatorio para que pueda estar en la emisión comunitaria con Pamela Valdés a las 18 horas y a las 21 horas en la emisión estelar con Alberto Toro Bielma y María Luisa Gómez. Nosotros le deseamos una excelente tarde y buen provecho.